Listo, ya está grabando. Y vamos a continuar pues desarrollando lo que veníamos trabajando y ya dando finalización el día de hoy a la parte del trabajo con sistemas numéricos, ¿no? Entonces, el día de ayer habíamos trabajado con la suma y la resta del sistema hexadecimal y notamos algunas cosas que ya son como generales, ¿no? En todos los sistemas numéricos. Entonces, vamos a tener eso en cuenta para realizar igualmente el día de hoy las operaciones de multiplicación y de división. Bueno, ayer también habíamos dejado pendientes algunos ejercicios, un par de ejemplos más para la resta, ¿cierto? Habíamos hecho dos y habíamos dejado pendientes un par de ejemplos más para la resta. Entonces, les pido a algún voluntario que me envíe un par de números para hacer la resta al chat. Listo. Yo me pongo acá como anfitrión también. Y a algún voluntario que me envíe. Eso, por ahí ya nos envió Cristian. A2C34. Y nos falta... Ah, bueno, ahí ya nos envió los dos. Bueno, voy a apagar mi cámara por acá. Ahí, porfa, confírmenme muchachos si me escuchan bien y también si miran mi pantalla. Sí, profe. Ah, bueno. Listo, voy a abrir el Excel entonces. Aquí y por acá tenemos nuestra matriz de hexadecimal. Vamos por acá. Listo. Entonces, bien, tenemos... Voy a copiar toda esta. Toda. Y la pego aquí. Limpiemos. Aquí quitémosle bordes y quitémosle fondos. Porque estábamos usando bastantico, ¿no? Esos elementos, esos cruces de la tabla de la suma los estábamos usando bastante. Entonces vamos a tener nuestra matriz limpiecita para de esta manera no afectar o facilitar más bien los cálculos que vamos a hacer. Listo, entonces queda limpio esto y vamos a transcribir el número que nos dio Cristian. Entonces dice, vamos a, en el minuendo, A, 2, C, 3, 4. Antes voy a quitar esto de aquí para que nos dé la sorpresa, o sea que podamos darnos cuenta, ¿no? Si es negativo nosotros mismos y deducirlo. Bueno, en el segundo número hay un problemilla. Dice 2V. La voy a cambiar por B larga 33. Porque recuerden que tenemos los símbolos desde la A hasta la F, ¿no? 0 a 9 Sí, y profe. Era la B larga. Error de dedo. Listo, Cristian. Claro, como están ahí al ladito, no se puede confundir. Muy bien. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra operación y lo primero que debemos hacer es encontrar el complemento a 15 de el sustraendo. Entonces el sustraendo es 3, 3, B, 2. Y ya saben, ¿cuánto le falta a 3 para llegar a F? Entonces, a mí me parece más fácil hacerlo así. Entonces, yo prefiero hacerlo así, ¿cierto? Pero también ayer mirábamos que podríamos ir llevándolo desde aquí. ¿Cuánto le falta? Le falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C.
aunque acá, A, B, C. Y aquí tendríamos la C. Entonces yo voy a colocar la marquita y aquí dice le falta C. Muy bien. Al 3, pues para llegar a F también le falta C. Ahora a B, ¿cuánto le falta para llegar a F? Le falta 4. Aquí. Y a 2, ¿cuánto le falta para llegar a F? Entonces, le falta D. Esa tablita es fundamental. Bueno, y le sumamos 1. Entonces aquí, C más 1. A ver, ¿cuánto nos da C más 1? Bueno, aquí ya lo podemos deducir, ¿no? Nos daría D. C más 1. Aquí estaría el cruce. Bueno, esto los voy a pintar de este colorcito. C más 1. D. Acá, C, 4 y D. Muy bien. Ya tenemos el complemento a 16 del sustraendo. Ahora vamos a hacer la suma. Entonces tenemos que sumar 4, 3, C, 2, A. Más este de aquí. Más este. Listo, y acá le digo que solo los valores. Muy bien. Entonces aquí digo 4 más D. A ver, 4 más D. ¿Dónde está la D? Acá abajo está la D. Me da 11. 4 más D, 11. Por lo tanto, 1 y llevo 1. 3 más C. Entonces venimos desde acá. 3 más C me da F. Y 1 que ya llevaba, 10. Entonces 0 y llevo 1. C más 4. Entonces miremos C más 4 me da 10. Uy, me da 10. Y uno que ya llevaba, 11, ¿cierto? Ah, no, no llevaba nada. Aquí viene 1 y llevo 1. 2 más D. 2. Profe, ahí me llevaba el uno del cero. Sí, Ah, llevaba el 1 del 0, me profe. olvidé anotarlo, ¿no? Sí. Ah, bueno, igual lo puse bien. Bueno, verifiquémoslo porque ahí me enredé. Bueno, aquí sí. De 4, 4 más D. Dijimos 4 más D. 4 más D, 11 y llevo 1. 3 más C. 3 más C, F y uno que llevaba 10. 0 y llevo 1. Muchas gracias. C y 4. C y 4, 10 y uno que ya llevaba 11 y llevo 1. 2 más D. Muchas gracias, Clara. Había olvidado colocarlo. 2 más D. Por acá F. Y uno que ya llevaba 10. 0 y llevo 1. Y 1 más A se convierte en A más 1. Se convierte en B. B. Y este de aquí se vuelve mi acarreo, mire. Porque este ya no lo sumamos con nada. Entonces, este de aquí se vuelve acarreo, lo que indica que es positivo y este es el resultado. ¿Cierto? A ver, miremos. 1, 0, 1. Miremos, a ver. Este menos este. No, no me dio. A ver, entonces este de acá no es acarreo. B0. No es acarreo. Tenemos que hacer algo más. Pam, pam, pam. O me equivoqué en algo. A ver, bueno. Dejémoslo como si no fuera acarreo. Porque este no tiene con qué operarse.
A más 1, B. A ver, hallemos el complemento. Vamos a hallarle el complemento a este numerito de aquí. Entonces le hallo el complemento a 15. Bueno, complemento... No, es que debe darme positivo. En algo me equivoqué. Sí, yo creo que en algo me equivoqué porque este baja como acarreo. A ver, 2B, 3, 3. A ver, ayúdenme a echarle ojo, muchachos, ¿dónde me equivoqué? 2. A ver, a C para llegar a 3 para llegar a F. 3 para llegar a F. Ahí está el problema. Bueno, aquí. C y C. A B para llegar a F. 4. Y a 2 para llegar a F. D. Está bien, más 1. C más 1, D. C, 4D. Ahora, D4CD, D4CD, A2C34. A2C34. 4 más D. Ah, ahí tengo el error. Claro, miren, ahí tengo un error. A ver, 4 más D. No, está bien. 11, 1 y llevo 1. 3 más C. 3 más C. Aquí está. F. Y 1 que ya llevaba. 10. 0 y llevo 1. C más 4. C más 4, 10. Y 1 que ya llevaba. 11 y llevo 1. 2 más D. 2 más D. F. Y 1 que ya llevaba. 10. 0 y llevo 1. Y 1 más A. Me da B. Qué raro. Pues al parecer sí está correcto, profe. Yo lo veo correcto también. Y es que incluso haciendo esta resta en hexadecimal, en decimal, me da positivo. Este menos este. Miren, me da positivo. Entonces, este sí es acarreo. Uno más A. 1, 0, 1. Uy, no. No encuentro el error. Porque deberían darme iguales estos. No hay nada. A ver, voy a experimentar intentando sacar el complemento porque se me ocurre que eso es lo único que puede ser. Entonces, ¿cuánto le falta a 1 para llegar a F? Le falta E. Le falta E. A 0 para llegar a F, le falta F. A 1 para llegar a F, le falta E. A 0 para llegar a F, le falta F. Y a B para llegar a F, le falta 4. Más 1. E más 1, F. F y este baja F, E, F, 4. Listo. Y este sería 4FE, 4FE, FF. Y tampoco da.
me equivoqué. 3 para llegar a F, le falta C. Profe, ¿Sí? y en un caso de que en un taller o en un examen nos salga un punto así, ¿qué hacemos? No, no, obviamente yo los talleres que les coloco los verifico antes. Ah, bueno. No, pero es que aquí matemáticamente algo debe estar mal. A2C34, A2C34. Y este 2B33. Hijo de pucha, si no le veo el error. Consultemos. Necesito una confirmación, porque ahí sí que de perdido. Según la calculadora, dice que el resultado es A0101. A, aquí A. En vez de la B es una A, pero sigo sin entender por qué. O sea, aquí A. 0101 según la calculadora. Pero bueno, igual este seguiría siendo de acarreo. Pero la calculadora lo está contando como si no fuera acarreo. A ver. Cierto, profe, eso también tengo yo del resultado. A0101. Ahí sí que de perdido. Y no sé de dónde sale la A tampoco. Es que miremos si fallé en la suma. Miremos nuevamente. A ver, calcular. Me dice A0101. Bueno, y si lo dejamos como A00101, ahí sí nos da. Pero entonces debería haber un número más acá que sea de acarreo. A ver, 4 más D. 4 más D, 11. 1 y llevó 1. 3 más C. 3 más C, F. Y 1 que yo llevaba, 10. 0 y llevó 1. C más 4. C más 4, 10. Y 1 que yo llevaba, 11. 1 y llevo 1. 2 más D. 2 más D. ¿Dónde está la D? 2 más D, F. Y 1 que yo llevaba, 10. 0 y llevo 1. A más 1, B. Debería quedarme, para que me dé así, debería quedarme así. Debería quedarme así para que me dé el resultado que da la calculadora. Pues, profe, yo creería que como no se suma con nada, pues el 1 solo va al lado. No, pero claro, es que aquí lo llevamos nosotros. Uy, ahí sí no. A ver, este tendrá paso a paso. A ver, miremos uno paso a paso porque quedé perdido, la verdad. Paso a paso. Valor hexadecimal más valor hexadecimal.
Si no me queda de consulta ese ejemplo. Listo. Calcular. Resultado, pero no me da un paso a paso. Da lo mismo, A0101. Bueno, yo lo voy a dejar de consulta porque si no se nos puede ir mucho tiempo aquí. Porque la verdad no sé de dónde sale esa A. No sé si hay algún caso aparte. A ver, quiero ver una cosa. ¿Saben qué puede ser? Que este de aquí tiene menos cifras que el de acá. A ver. Dice suma los dígitos hexadecimal. Si el resultado de la suma es igual o menor que 15, puede expresarse directamente como un dígito hexadecimal. Si el resultado de la suma es mayor que 16, se debe restar 16 al resultado. Resultado y se acarrea 1 el dígito de la siguiente opción. Resta hexadecimal. El método para restar a cada dígito del sustraendo lo restamos f. Al resultado le sumamos 1. Por último, sumamos este resultado al minuendo. Debemos tener en cuenta que se descarta el acarreo de la adición del dígito más significativo. Ejemplo. Tabla de convenciones, reacciones, operaciones. Suma, resta. Este por ejemplo, este tiene menos cifras. Primero tenemos que hacer al minuendo y el sustraendo que tengan la misma cantidad de números. Aquí tengo el problema. Ahí está el problema. Porque yo convertí este y este debió ser 0. Ese fue el problema. Y a 0 para llegar a f le falta f. Claro, es por eso. Por eso no me daba. Estuvo bueno que hagamos este caso. Cuando no tiene, miren, esta regla no la había tenido en cuenta. Primero hay que hacer que el número y el sustraendo tengan, que el minuendo y el sustraendo tengan la misma cantidad de números. Para ello añadimos ceros al sustraendo hasta que sean suficientes. Claro, este 0 lo añadí ahorita. Y allá en el complemento, aquí no es aquí, 0. Y en el complemento tengo que buscarle también el complemento. ¿Cuánto le falta a 0 para llegar a f? Le falta f. F. Y aquí más 1, este se vuelve f. Entonces acá sería más f. Y ahí ya cuadra. Listo. Ahí cuadra. Bueno, hasta aquí vamos bien. Profe, ¿Sí? ¿se acuerda que ayer también hicimos uno que tenía menos cifras, pero ahí no le aumentamos nada? Pero debió ser en la suma. Porque aquí, eso estaba mirando hace un momentico. Este también. Estos eran en la resta, mira, que tenemos los complementos. En la suma, claro, en la suma sí, pero es que aquí como no hayamos complementos, no hay problema. Ah, pensé que era en la resta, perdón. Este estuvo bueno, el niño. Sí, pero es por eso, esa regla no la había tenido en cuenta, muchachos. Pero estuvo muy bueno que salió este ejemplo. Entonces aquí, hasta aquí vamos bien, llevando 1. A más F, aquí viene A más F, sería 19, ¿no? 19 Más 1 que yo más llevaba, 1, 1A. 1A.
y llevo 1. Y ahora sí que este 1 baja y es de acarreo y ahí sí ya nos da. Bueno, esto no va. Ahí ya. Entonces, algo importante para que tengamos en cuenta, que incluso yo no lo había tenido en cuenta y ya estaba olvidado de ello. Bien, bueno, ahí aprovecho para ejemplificarles, ¿no? A veces esta es una destreza que se desarrolla cuando estudiamos ingeniería de sistemas, porque ya iniciamos a notar qué diferencias hay, o al menos pues yo me puse a buscar qué diferencias hay con las otras restas y la única diferencia que encontré fue que este tenía menos cifras, por lo tanto me remití a la búsqueda de las operaciones con menos cifras. Entonces esas cositas son digámoslo, algunas habilidades que uno va desarrollando cuando genera lógica computacional. Bueno, hagámonos otro ejemplo de estos para darnos cuenta nuevamente de esa situación. Entonces, no sé si envíenme al chat 2 números, pero que tengan diferentes cifras, diferente cantidad de cifras. En el minuendo, pues sería, ¿no? Que tenga menor cantidad de cifras en el minuendo, porque en el sustraendo no hay problema. Yo iba a decir esa V tenía embrujado el número. Listo, aquí. Bueno, este lo voy a borrar de aquí también. Bueno, ¿quién nos ayuda con un par de numeritos en hexadecimal para hacer la resta? Listo, ahí nos envió unos William Valverde. Entonces voy a colocar el minuendo y el sustraendo. Listo. Entonces lo mismo, el sustraendo. Ahora ya tenemos en cuenta que la cantidad de cifras es diferente. Entonces debe quedar de igual cantidad de cifras. Por lo tanto, aquí le decimos C, A, 2, 3, 0, ¿cierto? Esto es lo que aprendimos hace un momento. Como no tienen la misma cantidad de cifras, yo tengo que agregarle un 0. Y ese 0 obviamente me va a afectar en el complemento a 15. Entonces aquí a C para llegar a F, ¿cuánto le falta? Le falta 3. A C para llegar a F. Entonces aquí sería 3. A para llegar a F, ¿cuánto le falta? Le falta 5. A 2 para llegar a F, ¿cuánto le falta? Le falta D. A 3 para llegar a F, bueno, pues le faltaría C, ¿cierto? A 3 para llegar a F. Uy. A 3 para llegar a F le falta C. Y a 0 para llegar a F le falta F. Listo, ahí tendríamos esta parte de aquí. Y ahora le sumamos 1. Quedaría 3 más 1, 4, 5, D, C, F. Sumamos, entonces de aquí a F, C, 5, a 8. Listo. AFC 5, 8 más FC. Muy bien. Muy bien ahí. Y sumamos. A más 4. A más 4E.
A este pongámoslos con bordes para que lo sepamos identificar ahí. A más 4, E, F más 5, F más 5, 13, 3, y llevo 1, C más D, C más D, ¿dónde está la D? Acá abajo, C más D, 19, y uno que ya llevaba, 1A, ahí llevo 1, 5 y C, ¿dónde está? Acá está el 5 más C, 11, 5 y C, 11, y uno que ya llevaba, 12, 2 y llevo 1, 8 y F, 8 más F, 17, 17, y uno que ya llevaba, 18, 8, llevo 1, que este baja como acarreo, entonces el número sería 82, 82 A 3 E. Miremos a ver. 58 menos este. Otro que no nos dio. Imposible. Profe, es que sumó mal F más 5. Aquí. Sí, es 14. ¿Y yo qué sumé? 8 más. A ver. F más 5, ¿no? ¿Y de dónde saqué yo ese 3? Aquí lo saqué. Ah, me fui por la E. Me fui por la E. Si eso afecta a todo, bueno. F más 5. F más 5. 14. Aquí. F más 5, 14. 4. Y llevo 1. Ahí está. C más D. Ah, bueno, ese era más cambio. C más D. Sí, ese no más cambio. 4. Ahí sí ya dio. Muy bien. Miren que es importante hacer la comprobación, ¿no? Y ustedes ya tienen aquí la calculadora de Excel también, ya han visto cómo lo podemos comprobar. Sin embargo, pues en el taller a mí me interesa que me muestren el proceso. ¿Listo? O sea, no va a estar operación y resultado, es decir, no solamente así, sino lo vamos a mostrar así. Incluso pues podemos utilizar esta plantilla de Excel para colocar los ejercicios. Yo no tendría lío ahí. Bueno, y hagámonos otra que nos dé negativo para recordar esa parte. Entonces, voy a copiar este de aquí. Si gustan, alguien que me envíe los numeritos que nos den negativos para hacerla por acá. Bueno, mientras tanto yo voy arreglando por acá los bordecillos. Y alguien que nos envíe un par de números que notemos que nos dan negativos. Puede ser invertir, ¿no? O bueno, podemos hacer eso, invertir el que teníamos anteriormente, bueno, ya William nos envió uno. Listo, vamos a tomar el que nos comparte William. Entonces dice 6AD en el minuendo y en el sustraendo
4 a 8, 2F. Listo. Vamos a encontrar los complementos entonces para hacer las sumas y luego el correspondiente complemento. Entonces debemos sacarle el complemento al minuendo. Dice, desde acá iniciamos. E, C, F, 2, 8. Complemento a E para llegar a F, ¿cuánto le falta? A E para llegar a F le falta 1. A E para llegar a F. Le falta 1. Entonces aquí viene el 1. A C para llegar a F. Aquí le falta 3. Le falta 3. A F para llegar a F le falta 0. A 2 para llegar a F le falta D. A 8 para llegar a F le falta 7. Listo. Le sumamos 1. Esto me daría 2, 3, 0, D, 7. Y viene la suma. Entonces debemos sumar D a 3, 6, más este de aquí. Listo. Y hacemos la suma. Entonces, D más 2, vamos por acá. D más 2 sería F. D más 2, F. Así. D más 2, F. Color del borde. Externos. Listo. D más 2, F. Aquí. A más 3. A más 3 me da D. Aquí. 3 más 0, 3. 6 más D. 6 más D. Hasta acá. 6 más D. 13. 3. Y llevo 1. Acá arriba. Y 1 más 7, 8. Y no hay acarreo, porque este de aquí se sumó con este de acá. Entonces ahí no hay acarreo, por lo tanto tenemos que encontrar el complemento de este numerito de aquí. Vengo acá, complemento a 15. ¿Cuánto le falta a F para llegar a F? 0. ¿Cuánto le falta a D para llegar a F? A D para llegar a F le faltan 2. ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a F? 3 para llegar a F le falta C. Le falta C. Y a 8 para llegar a F le falta 7. Sumamos 1. Entonces me quedaría 1, 2, C, C, 7. Miremos. 7, C, C, 2, 1. Listo. Ahí quedó. Miren que ahí también resolvemos la pregunta de... No recuerdo quién me hizo la pregunta. Pero cuando es en el numerador, en el minuendo, no hay necesidad de completarlo con F. Si es en el sustraendo, parece ser que sí. Bueno, ya vimos que sí, ¿no? Listo. Entonces yo pienso que con estos ejemplos está completa la parte de la resta. Nos salió un ejemplo muy bueno. ¿Listo? En el que logramos identificar esta situación, que si viene con menor cantidad de cifras que el minuendo, hay que completarlo con ceros. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿No hay? Muy bien.
Entonces vamos a trabajar con la multiplicación. ¿Qué creen? ¿Ustedes piensan que ya saben multiplicar hexadecimales? ¿Qué dicen? No, profe, yo no. ¿Será que no? Bueno, miremoslo. Vamos a hacer por acá, bueno, yo me voy a hacer otra hojita. Y se van a dar cuenta que ya saben multiplicar hexadecimales. ¿Por qué? Porque es el mismo proceso que en los binarios y eh, y en los octales. Así como la suma era igual, la multiplicación, perdón, así como la multiplicación era, no, sí, así como la suma era igual y la resta era igual, la multiplicación va a ser igual. Entonces nosotros vamos a necesitar colocar unas tablitas. Yo voy a traer esto de aquí. Porque necesitamos una tabla para la multiplicación. Aquí esta la voy a hacer. Uy, no. Ahí. Ah, no. Tengo que marcarlas todas las columnas. Y ahora sí, bajarle el tamaño a esta. Ahí. Listo. Esta parte de aquí va a cambiar, obviamente, porque vamos a hacer la tabla de la multiplicación. Entonces aquí yo le quito los bordes y le quito los fondos. Y le voy a dibujar los bordes. El borde de aquí. Listo. E incluso ya nosotros tenemos la capacidad para sacar esta tabla. Ya podríamos sacarla sin problema, porque multiplicar, por ejemplo, a por 9 es como sumar 9 veces a. Por acá pues la vamos a ir sacando rápidamente para tenerla lista en nuestra hoja de Excel. Listo, entonces la primera fila, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da la primera fila? 0. Exacto, 0 cero tiene para que dar. todos, porque cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0, tanto en la fila como en la columna. Uy. Listo. Y acá pues también me va a dar 0. Listo. Es que mi compu cuando grabo la pantalla y comparto se me pone un poquito lento. Listo. Ahora aquí, ¿cuánto me dará? 1 por cada uno de estos me va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, prácticamente que estos bajan igualitos. 1, los pego aquí. Y lo mismo acá. 1 por estos me da lo mismo. Listo. Ahí está, miren. Ahora ya viene la siguiente columna. Miren que estas dos las hicimos rapidito. Entonces ahora viene 2 por 2. ¿Cuánto me da 2 por 2 en decimal? Decimal 4. Eso, y aquí en hexadecimal, como aún podemos representar el 4, pues también 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y ahí ya cambia, ¿no? ¿Cuánto es 10? A. Ujú. 2 por 6, 12. ¿Cuánto es 12? Es C. Muy bien. 2 por 7. 14. Ajá. 14 de la D. D. Listo. ¿O no? A ver, Sí. 14 no es la E. A ver, creo que sí. Ah, sí. A ver. 10, 11, 12, 13, 14. Sí, la E. Es la E.
Y 2 por 8, 16. Ese ya no lo alcanzamos. La F es 15. Entonces, 16, ¿qué es? Mm, 1A. No. 1A. No, no. Hagámoslo, ¿no? F es 15. Más 1 me da 16. Y miremos la tabla de la suma. F más 1. Perdón, bueno, es la misma, ¿no? La de la suma y la resta es la misma. Pero miremosla acá, entonces. F, acá está, más 1, aquí, me da 10. ¿Listo? F más 1, 10. Entonces aquí sería 10. ¿Listo? ¿Sí fue clara esa? Ah, ¿No? Perdieron. Bueno, mirémoslo nuevamente. Sabemos que 2 por 8 es 16, ¿cierto? Y el 16 ya no lo podemos representar nosotros con un solo símbolo. Pero sabemos que la F es 15. Y 16 es 15 más 1. F más 1. Buscamos en la tablita F más 1, 10. Ahí sí. O bueno, sí, es sí, como, profe, ya había. es también como si sumáramos, ¿no? 8 por 2, 16, que es lo mismo que sumar 8 más 8. Y si miramos acá en la tabla, bueno, en la de la suma, 8 sumado 8 me da 10, mire. Entonces ahí también lo podemos deducir de esa manera. 9 por 2. Bueno, Entonces, ahí, 9 más 9, 12. ¿Cierto? Listo. A por 2. ¿Cuánto me da? 14. ¿Cuánto? 14. 14, 14. 14. B por 2. B por 2. 16. Muy bien. 16. 16. C por 2. 18, se aumenta 18. Pareciese. A Miren ver, que no. ahí ya podemos identificar un patrón, ¿no? 10 más 2, 12. Más 2, 14. Más 2, 16. Más 2, 18. Más 2, 20. Pero el 20, tal vez ahí no nos cuadra, ¿no? D Esperen. por 2. Miremoslo. D más D sería. D más D, 1A, mire. Más D, 1A. 1A. E por 2. D más D, 1A, 1C. Y 1E. 1C. Y 1E. Ahí. Listo. Y también sería lo mismo para esta de aquí, miren. Pero traspuesta. O sea, ya tenemos esta y también esta de aquí. Esta de aquí. Ahí. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es lo mismo que tener 3 por 2. 2 por 4 es lo mismo que tener 4 por 2. Entonces ahí simplemente la traspuse. Ahora, 3 por 3, ¿cuánto me da? Todavía lo puedo representar, ¿cierto? 3 por 3, 9. 3 por 4, ¿cuánto? Sí,
No alcancé a escuchar. La C, Sí, creo que sí. en efecto. Porque 4 por 3, 12, ¿cierto? Sabemos que aquí está 9, 10, 11 y 12. Aquí está. 5 por 3, 15, ¿cierto? Por lo tanto sería, F, sí, F, 5 por 3, F. 3 por 6. Ese ya lo usamos. 18 sería. mm, Ajá. 6 por 3, 18. Y por acá teníamos un numerito también que nos daba 18. 9 por 2, 18. Entonces, 12. 7 por 3, 21. Espérame, en hexadecimal. 10, 15. Muy bien. 3 por 8, 4. 18. 18. Sí, no. sí. 3 por 9, 17. 1B. 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 Muy bien. Y así nosotros decíamos, bueno, aquí le sumamos a más a, eso, a más a. Pero ahora podríamos sumar 14, por ejemplo, más 3. Miren, 12 más b, a ver. 12 más 9. Miremoslo. 12 más 9. Ah, no, pero así. 12 más 9. 12 más 9. 2 más 9, ¿cuánto me da? 2 más 9 me da b, ¿cierto? 2 más 9 me da b. Y aquí abajo, miren, 1b. ¿Por qué? Porque si aquí tenía 9 por 2, 12, más 9, porque ya sería por 3, sería 1b. Lo mismo acá, aquí me faltaría sumarle 9, acá 9, aquí 9, 9, 9 y 9. ¿Cierto? Si se dan cuenta de eso, es la multiplicación, pues en últimas. Si 9 por 2 es lo mismo que tener 9 más 9, ¿cierto? Que esto me da 9 por 2, 12 en hexadecimal. Y acá 9 por 3 sería 9 más 9 más 9. Pero yo ya sé cuánto es 9 más 9, que sería 12. Entonces, ¿qué hago? Es lo mismo que si yo sumara 12 más 9. Y esto me da 1b. ¿Listo? Bueno, esa es pues como para deducirlo. Ahora, 3 por a. ¿Cuánto me daría? Bueno, yo lo voy a ir escribiendo acá rapidito. 1e, 21, 24, 27, 2a y 2d. Me pasé aquí. 2d. Me ayudan a corregir, ¿no? Si me equivoco en alguna, me ayudan a corregirla ahí. A por 3, 1e, 21, 24, 27, 2a, 2d. Listo. Y esto es lo mismo que pasarla a nosotros de aquí hacia acá, pero traspuesta. Entonces la paso traspuesta. Listo. Ahí está.
Ahora el siguiente, ¿no? Bueno, el 4 por estos ya sabemos. 4 por 4, 16. ¿Cómo represento el 16? Por acá teníamos, ¿no? 8 por 2, 16. Entonces aquí es 10. ¿Listo? Bueno, luego vendría 14. 14. Luego 18. Luego 1C. Luego 20. Luego 24. Luego 28. 2C. 30. 34. 38. Y 3C. Miren que aquí también podemos observar un patrón, ¿no? 14, 18, 1C. 20, 24, 28, 2C. Si miran que el último dígito es el mismo, solo cambia es la primera cifra. La cifra más representativa. Acá es 1, 0, 1, 4, 1, 8, 1C. 2, 0, 2, 4, 2, 8, 2C. 3, 0, 3, 4, 3, 8, 3C. Bueno, y esta también la vamos a pasar aquí. Son patrones que podemos ir mirando así a la ligera. Listo. Muy bien. Vamos con el 5 ahora. Entonces, bueno, los otros ya están calculados. Nos tocaría calcular 5 por 5, ¿no? 5 por 5, 19. 1E. 23. 28. A ver. 20 más 8, ajá, 28. 2D. 32. 37. 3C. 41. 46. Y 4B. 4B. Listo, y estos vienen a ser los mismos acá. Pegar transpuestas. Listo. Ahora sí con el 6. Entonces tendríamos 6 por 6. Listo, aquí sería 24. 2A. 30. Bueno, ustedes ya se dan cuenta de dónde las voy sacando, ¿no? Que le sumo el numerito. Por ejemplo, aquí 9 a 2D le sumo 9. Entonces ahí sería 36. 3C. 42. 48. 4E. 54 y 5A. Ah, bueno, podemos sacarla más fácil también. Igual a ver, hagámonos una fórmula de Excel. Bueno, vamos a convertirlo de hexadecimal a decimal. A ver, de decimal a hexadecimal vamos a convertir la siguiente operación. De hexadecimal a decimal multiplicado por convertir
convertido de hexadecimal a decimal, este de aquí. Y este lo dejamos fijo. F4. Ahí. Cierro ese y cierro este. 2A. A ver. 7 por 6. Ah, pero es que aquí me faltó. Bueno, es este mismo, claro. Es ese mismo. Pero bueno, ahí voy a sacar las otras más rapidito. Y a ver. Ese de hexadecimal a decimal, de hexadecimal a decimal. Ajá. 7. Sí, ahí está bien. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Listo, y estos los voy a copiar transpuestos. Control V. Sería este de aquí. Y solo valores. Listo, está aquí y lo pego ahí mismo, pero traspuesto. Hagámoslo. Bueno, y esta va a ser casi que la misma fórmula. Entonces le pongo aquí la misma fórmula, pero cambio este por este. Ahí. 38. Listo. Esta es la misma fórmula, pero cambio este por este. Listo. Así la sacamos mucho más rápido. Misma fórmula y cambiamos a la A. Bueno, esta también la misma fórmula y cambiamos a la B. La misma fórmula. Cambiamos a la C. Misma fórmula y cambiamos a la D. Misma fórmula y cambiamos a la E. Y la misma fórmula, pero cambiamos a la F. Listo. Y aquí me los llevo hacia acá. Y ahí tenemos ya nuestra tabla de multiplicaciones. ¿Listo? Bueno, este último lo hice rápido como para no tardarnos mucho. Por eso utilicé las fórmulas de Excel. Bueno, vamos entonces a hacer ejemplos de multiplicación. Por aquí, este lo voy a reducir. Alguien que me envíe dos numeritos para multiplicar ahí en el chat. Para que hagamos por acá la multiplicación. Y que se den cuenta pues que ya han multiplicado ustedes en últimas en hexadecimal. Mejor dicho, que ya conocen el proceso de multiplicación en hexadecimal, pero lo habían trabajado en otro sistema numérico. Entonces aquí voy a tener multiplicando, bueno, operador 1, operador 2, pongámosles. Operador 1, operador 2, resultado. Listo, por ahí Alejandra ya nos envió un par de números. Para el operador 1 nos envía este. Ahí. Y para el operador 2 nos envía este de acá. Y entonces es lo mismo, ¿no? Ir usando la tablita de las multiplicaciones y luego usar la tablita de las sumas. Entonces, por acá vamos a multiplicar, ¿no? 6F. Bueno, lo voy a escribir de acá para acá mejor. Este es el símbolo de la multiplicación. Por aquí voy a llevar E, 2A, 4, F, 6.
multiplicado por 6, 2, C, 4, B, 7. Listo. Es larga esta multiplicación. Pero bueno. Aquí pongámoslo en color rojito. Está lentísimo mi computador. Bueno, y acá coloquémoslo el borde. Color de la línea. Uy, espérenme, es que está muy lento mi compu. Cerremos esto. A ver si hay. No, qué raro. Guardemos este de aquí y cerremos este de acá. Y desconectemos este. A ver si hay. ¿Cómo, Alejandra? Perdón, profe, se me activó el micrófono. Tranquila, no te preocupes. Bueno, se me trabó el compu, no quiere reaccionar para nada. No me quiere hacer caso. A ver, voy a cerrar el Excel y lo voy a volver a abrir. Bueno, voy a cerrar WhatsApp también. Ahí, a ver. Ahora sí ya. Ahora sí ya me hizo caso. Y vamos a dibujarlo. Listo. Bien, entonces vamos a multiplicar, ¿no? 6. Ah, bueno, y este lo voy a dejar para las que voy llevando, porque aquí también vamos a llevar. Entonces, tenemos 6 por E. Miremos dónde está. 6 multiplicado por E me da 54. 54. Entonces aquí, bueno, yo le voy a colocar de otro colorcito. 54, por lo tanto, 4 y llevo 5. 2 por 2, 4 y 5 que ya llevaba. Miren, 2 por 2, aquí está 2 por 2, 4. Pero yo ya llevaba 5, entonces podemos mirar. 5 más 4, ¿cuánto me daba? 9. Listo. Entonces vengo por aquí, 9. Y este pues ya está. Ahora, A por C. A multiplicado por C me da 78. 8 y llevo 7. 4 multiplicado por 4. 4 por 4, 10. Y 7 que ya llevaba. Esa la podemos hacer aquí. Entonces 10 y 7 que ya llevaba. Entonces 0 más 7, 7 y 1, 17. Ahí está. Vamos a ir utilizando aquí en la pizarra auxiliar. Entonces me queda 7 y llevo 1. A ver, pero que no, estoy haciéndola mal. Está haciendo en forma. Como si estuviera sumando. 6 por E. 6 por E, ya la teníamos. Bueno, voy a deshacer todo lo que hice porque estaba sumando mal, multiplicando mal. Aquí 4 y llevo 5. Ahora es 6 por 2. Este y este. 6 por 2, C. 6 por 2, C. Más 5. Entonces C más 5, 11.
Ahí está, miren. 6 más, C más 5, 11. Por lo tanto, 1. Y llevo 1. Y este ya está. Ahora, 6 por A. 6 multiplicado por A. Aquí. 6 por A. 3C. 3C más 1. Entonces esa sí la vamos a hacer aquí al ladito. 3C más 1 que llevaba. Miremos, ¿cuánto me da C más 1? D. Aquí está, C más 1D. C más 1D y este 3 lo bajo. Entonces me da 3D. Dejo la D y llevo 3. Listo. Y vamos en 6 por A, ¿no? 6 por 4. 6 por 4, 18. 18. Y 3 que ya llevaba, 18 más 3. Entonces miremos, ¿cuánto me da 8 más 3? 8 más 3 me da B. Entonces aquí le digo B y 1. 1B. Dejo la B y llevo 1. Listo. Ahora, 6 por F. Entonces miremos, 6 por F me da 5A. Y 1 que yo llevaba. Esto es 5A más 1. Y A más 1 me daba B. Por lo tanto me queda 5B. B y llevo 5. Listo. Y 6 por 6. 6 por 6, 24. 24 y 5 que yo llevaba. Entonces aquí 24 más 5. 4 y 5, 9. 9 y 2. 29. Entonces 9 debería llevar 2, pero lo pongo aquí al ladito. Listo. Ahí tendríamos este. Ahora vamos con la siguiente cifra. 2 por E. Bueno, y aquí voy a cambiar el color. 2 por E. 2 por E, 1C. Entonces, C y llevo 1. Ahí. 2 por 2, 4 y uno que llevaba 5. Este ya desaparece. 2 por A. Entonces, A por 2, 14. 4 y llevo 1. 2 por 4, 8 y uno que ya llevaba 9. 2 por F. Entonces 2 por F. 1E. Este ya lo había sumado. 1E. E. Y llevo 1. Y bueno, este no es 2 por F. 2 por 6. Por acá ya lo teníamos. 2 por 6. C. 2 por 6. C. Y 1. D. Ahí. Listo. Vamos ahora por la C. Entonces, bueno, la C sería C por E. C por E. A8. C por E a 8. Entonces aquí marquémoslo de otro colorcito. Marquémoslo de verde. A 8. Entonces 8 y llevo A. 2 por 2, 4. Y 4 más A, miremos,
4 más A me da E. Entonces E. Listo. Ahora 2 por A. 2 por A. 14. 4. Y Profe, ¿sí? la multiplicación es por c, no por 2. Ah, claro. Tienes razón. Ah, bueno, pero este de aquí sí. 8 por A. Y llevo A, ¿no? Porque me daba a 8, 8 y llevo A. Ahora sí, C por 2. C por 2 me da 18. 18. Y llevaba A. Entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer aparte. 18 más A. Entonces, 8 más A. ¿Cuánto me da? Me da 12. Ah, bueno, aquí ya tenemos un caso diferente, ¿no? 12, 2 y llevo una. 1 y 1, 2, ahí me da 22. Entonces aquí sería 2 y llevo 2. Este ya está sumado. Ahora sí, C por A. C por A. Hasta acá abajo, hasta aquí. 78, miren. C por A me da 78. Y 2 que llevaba, entonces sumémoslo. 78 más 2. 8 y 2 me da A, ¿cierto? Miremoslo. 8 y 2 me da A. Este 1 no va aquí. Aquí es A. Y 7. Entonces, hay 7. Dejo la A. Y llevo 7. Listo. C por 4. C por 4 me da 30. ¿Y 7 que llevaba? Entonces aquí 30 más 7. Esto me da 37. 37. Entonces 7. Llevo 3. Este ya está. Listo. C por 4 y vamos, ¿no? C por F. C por F, B4. B4 más 3. 7B. Entonces dejo el 7 y llevo B. Listo, y vamos en BF. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Y C por 6. C por 6 me da 48. 48 más B. Veremos cuánto nos da. 8 más B. 8 más B me da 13. Entonces acá 3 y llevo una. Esto me da 53. Entonces aquí me queda 53. Listo. Qué larga esta multiplicación. No vamos a alcanzar a hacer la división. Me da ganas de cortarla. Hasta aquí nomás. Bueno, hagámosla completa. 4 por E. Entonces vengo aquí. 4 multiplicado por E. 38. 8. Y llevo 3. 4 por 2, 8. Y 3 que ya llevaba. 8 más 3. B. Listo. 8 más 3B. 4 por A. 4 por A, 28. 8. Y llevo 2. 4 por 4. 4 por 4, 10. ¿Y 2 que ya llevaba? 12. 2 y llevo 1.
Listo. 4 por F, 3C. Y uno que ya llevaba, 3D. D y llevo 3. Y 4 por 6, 4 por 6, 18. Y 3 que ya llevaba, sacamos de aquí. 18. Y 3 que llevo, 8 más 3. Se me da como B. 8 más 3B. 1. Listo, entonces aquí tengo 1B. Listo. La B ahora. Entonces, B por E. B, 9A. ¿cómo? 9A creo que da. Sí, creo. Por... sí, 9A. ¿O no? A ver, B por E. 9A. Ujú. Entonces, A. Y llevo 9. Este ya lo borro. B por 2. B por 2, 16. Y 9 que llevaba, ahí me toca hacerlo aquí. B por 2, 16. 16. Y 9 que llevo, 6 más 9. 6 más 9. F. 6 más 9, F. 1. Entonces dejo la F y llevo 1. C por A, perdón, B por A. B por A. 6E. Y uno que llevaba 6E, 6F. F. Y llevo 6. C por 4. B por 4 es. B por 4, 2C. Y 6 que llevaba, me toca sumar. 2C más 6. C más 6. C más 6 me da 12. 2 y llevo 1. Y 2, 3. 32. 2 y llevo 3. Listo. Y vamos en B por 4, ¿no? B por 4. Ajá. B por F. A 5. Y 3. A 8. B por 4 a 5 y 3 que llevaba a 8. 8 y llevo A. Y el último, B por 6. B por 6, 42. Y A que ya llevaba, sumémoslo. 42. 42 más A. 2 más A. Me da C. 4C. Listo. 4C. Puchas, qué larga. Bueno, y aquí ya queda listo esta. Nos falta una. La del 7. Entonces, 7 por E. 7 por E. 62. 6, 2 y llevo 6. Llevo 6. 7 por 2. 7 por 2. E. Y 6 que ya llevaba. E más 6. ¿Dónde está la E? Más 6, 14. 4 y llevo 1. 4 y llevo 1. Imagínense donde me haya equivocado en alguno. Ahora, 7 por A. 7 por A, 46. Y 1, 47. 7 y llevo 4. 7 por 4. 7 por 4, 1C y 4. 1C y 4. C más 4. 10.
2. Puchas, me perdí. A ver. 7 por 4, 1C. 1C. Más 4 que yo llevaba. Y C más 4 me da 10. 0 y llevo 1. Más 1, 2. Listo. 0 y llevo 2. 0 y llevo 2. Y 7 por F. 7 por F. 69 y 2. 9 y 2. B. 6B. B y llevo 6. B y llevo 6. Y 7 por 6. 7 por 6. 2A y 6. 2A más 6. A más 6. A más 6 me da 10. 0 y llevo 1. 3. 30. Aquí. 30. Listo. Por fin acabamos la multiplicación. Ahora me falta la suma. Y espero que esté bien. Bueno, ahora tenemos que sumar todo esto. Listo. Bueno, 4 y 4. Perdón, 4 y nada, pues me da 4. Listo. Aquí baja el 4. 1 y C me da D. Porque puse el 0. 1 y C me da D. D más 5. D más 5 me da 12. ¿Cierto? D más 5, 12. Y 2 más 8. 2 más 8 me da A. Entonces eso me da 1A. Y llevo 1. Bueno, este lo hice más rápido. Bueno, voy a sumar D más 5, ¿no? Por acá mire, D más 5 me da 12. Entonces ya esta primera parte sé que es 12. Más esta primera parte, ¿no? Este ya sé que es 12. Más 8. Entonces, 8 más 2, la miro acá. 8 más 2 me da A. Y este baja. Por eso, la A y llevo 1. Aquí no es A, es 1. Listo. Ahora, 8 más 2, A. Esta de aquí. 8 más 2A, la acabamos de tener aquí. 8 más 2A y A más 4. A más 4. E. Listo. A más 4E. Y ahora E más B. Aquí sumemos E más B. ¿Cuánto me da? E más B. 19. E más B, 19. 19. Y uno que ya llevaba. Aquí estaría ya sumado todo este. Y uno que ya llevaba, entonces 9 y 1. ¿Cuánto me daba 9 y 1? Me da A. Entonces esto me queda 1. Perdón. 1A. Por lo tanto aquí me da A. Y llevo 1. Listo. Está todo ese en negrito. Ya, esos ya están sumados todos. Ahora vamos con este. 9. Bueno, B y 9. Hagamos esa. Vamos a tomar este. B más 9. Entonces B más 9
me da, miremosla, b más 9 me da 14. Entonces tengo que 14 más a. Esto me da 4 más a. ¿Cuánto me sale? 4 más a me da e. Y bajo el 1. Listo, ya sumé estos 3. Ahora le voy a sumar b. Entonces aquí, e más b me da 19. 9. Y llevo 1. Más 1, 2. Listo, y ahora le sumo la a más 9, o lo que es lo mismo, 9 más a, 13. 3, llevo 1, y 2, 33. Ahí. Y uno que ya llevaba, 34. 4, y llevo 3. Juepuchas. Qué largas estas operaciones. Listo, estos ya están sumados. Ahora vamos con esta de aquí. Bueno, voy a ir sumando los que me van quedando a mano, ¿no? 2 y 8 me da A. Eso. 3 y 7 también me da A. Este. 3 y 7 me da A. 9. Bueno, A más A. Sería lo mismo que tener A por 2, ¿no? A por 2, 14. Bueno, miremoslo acá. A más A, para no enredarnos, 14. Ahí, 14. Listo, ese es el resultado de todo eso. 14 más 9, digamos. 14 más 9, 4 más 9 me da D. Y baja el 1. Listo, este ya está sumado. Voy a sumar la E. Entonces aquí le sumo la E. D más E. Vengo aquí, D más E. Me da 1B. Entonces B. Y llevo 1. A más 1, D. Y ahora le sumo la F. Este de aquí. Entonces B más F. B más F me da 1A. A y llevo 1. Y D más 1, a veces de E. EA. Entonces A y llevo E. Listo. Muy bien. Ahora estos, a ver. Voy a sumar, bueno, 2 y 7, 9 y 2. 9 y 2 a B, creo que me da. 9 y 2, B. Miremos mejor. 9 y 2, B. 9 y 2, B. Listo. Ahora, D más 4. Bueno, sumémoslo aquí. B más D. B más D me daría, B más D me da 18. Entonces aquí tengo 18. 18 más F. 18 más F. ¿Cuánto me da? 8 y F. 17. 7 y llevo 1. Y 1, 2. Listo. Ahora aquí, sumémosle la E. 7 más E. 7 más E. Me da 15. 5. Y llevo 1. Y 2, 3. 35. Y 4, 39.
Entonces 9 y llevo 3. Listo. 9 y llevo 3. Este ya lo sumé. Este va sin background. 9 y llevo 3. Ahora aquí, estos dos me dan A. Perdón. 3 y 7 me da A. Entonces tengo A más 2. Bueno, A más 3 de una vez. A más 3, digamos. A más 3. Eso me da. Aquí A más 3 me da D. Esta me da D. Listo. Y D más D, que sería lo mismo que tener D por 2. Entonces aquí D por 2, 1A. 1A. Esto ya está sumado. Y 1A más 2. Más 2, esto me da A más 2, A, B, C. 1C. 1C. Dejo la C y llevo 1. Listo. Bueno, aquí sumemos B más 8, sumemos. A ver. B más 8. Y estaríamos sumando estos de aquí. B más 8. ¿Cuánto me da B más 8? 13. 3 y llevo 1. Entonces queda aquí. Ahora más 5. 18. Más 1. 19. 9. Y llevo 1. Y ya están sumados todos estos. B más C. ¿Cuánto me da? B más C. 17. 17. Y 2, 19. 9 y llevo 1. Aquí me da 5. Puchas, casi no acabamos. Y aquí me da 3. Y ahora falta que algo haya fallado. Ahí, ahí. Listo. Oh, rayos. Miremos. 3, 5, 9, 9, C, 9, A, 4, doble A, D, 4. Aquí. Y ahora sí este. No creo que me lo alcance a convertir de hexadecimal a decimal. Este de aquí. No creo que alcance. Ahí se me va a desbordar. Sí, ahí se desbordó. Bueno, no pudimos verificar. A ver, este igual a este multiplicado por... Claro, es que ese numerísimo que nos pusimos a multiplicar. Ni siquiera el Excel me lo muestra completo. Bueno, ahí yo pienso que, pienso que está correcto. ¿Cómo? Según la calculadora, no. ¿No? No me digas eso. No. Tiene que dar 35,99 BEA. ¿Y ya? No. No, y pues el resto, o sea, esa partecita nomás. O sea, venga, se lo dicto completo, es así. 30. 35, Ajá. 99, Sí, B, sí, E, sí. A, 4. ajá, y lo demás sí está bien. 4AA, D, 4. A ver, entonces de pronto me equivoqué, fue en las sumas de aquí, ¿no? Aquí creo que me equivoqué. Que de resto parece que venimos bien. Miremos, comprobemos la suma. Entonces. A ver. ¿Cómo sumo rápido estos de acá?
Voy a limpiar este. Dejémoslo entonces. F más... A ver, sumemos a veces de E, F. De D más 2. D más 2. Eso me da F. ¿Cierto? F. D más 2. Miremos a ver. D más 2. F. D más 2, F. Ahora, 7 y 2, 9. 9. 7 y 2, 9. Estos ya están. Ahora, E y 4. Miremos. E más 4. 12. Listo, ahorita lo sumamos estos. E más 4. Y más F. Aquí. Más F. Entonces, tener esto es lo mismo que tener F por 2. F por 2. ¿Dónde estamos? F por 2. F por 2. 1E. Entonces, es como si tuviéramos aquí que sumar 1E. Listo. Entonces, sumemos. Voy a sumar estos dos. Bueno, estos ya están. Sumemos estos dos. Y luego le agregamos 1E. Entonces, este lo voy a dejar acá arriba. 9 y 2. A, ¿cierto? 9 y 2, B. 9 y 2, B. 1B me daría esto. 1B. Listo. Más 1E. Entonces aquí. E más B. ¿Cuánto me da? Miremos acá. E más B. 19. E más B, 19. 9. Y llegó 1. Me sigue dando lo mismo. Entonces el error es más antes. 39. 9 y llevo 3. Entonces el error es en la multiplicación de alguno de estos. A ver. ¿Quién me ayuda a ver en cuál fallé de estos? Porque ahí nos toca revisar, y justo en esta, nos toca revisarlos todos prácticamente. Sería 6 por E. No, bueno, ya no alcanzamos. Pues pucha, si no alcanzamos a ver división tampoco. Nos toca el próximo jueves. Entonces no alcanzamos a dejar taller tampoco. Bueno, yo reviso esta a ver en cuál fallé, en cuál me equivoqué y continuamos pues en la siguiente clase para la parte de la división. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, profe. Bueno, por allá irán ensayando la multiplicación. Va a tocar unos números no tan grandes, pero porque estos sí estuvieron. Pero bueno. Bueno, entonces muchachos, por hoy eso es todo. Nos miramos de hoy en 8 para completar la parte de la multiplicación y la división. Entonces que estén bien, que descansen y un abrazo. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno, profe, Hasta luego. muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.